rcr750.com en vivo y directo, en diferido lo pueden hacer a través de nuestro canal en YouTube, RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube y podrás también ver todos los programas de esta maravillosa emisora allí. Todos los contenidos están cargados en YouTube. Por favor, suscríbete, no seas pichirre, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bueno, el día de hoy nuevamente se ha presentado un contratiempo. Ya Daniel había planificado todo para volver el día de hoy, pero se quedó varado Daniel en el aeropuerto del Reino Unido, de Londres, creo que fue. Sí, me imagino que es en Londres. Y se retrasó su vuelo. De hecho, creo que en este momento está volando Daniel rumbo a Alemania. No podía acompañarnos, ya lo hará así el día de mañana. Y bueno, yo lo quiero felicitar públicamente porque ha sido un éxito también su visita el final de la semana pasada a Cantabria, en España, y luego a Londres, donde presentó el libro también, ahí en Londres, junto a el reconocido periodista de investigación, destapador de cañerías profesionales, Alec Boyd, que estuvo con Daniel allí en Londres. Muy bien, muy bien. Fíjense, arrancamos la semana y arrancan o siguen, mejor dicho, ya son creo que un par de semanas de protestas de el sector magisterial y yo creo que bueno, esto que se va ampliando y ya hoy incluso entiendo que incorporó a trabajadores de la salud, al menos así lo hizo en Caracas. El día de hoy se dieron unas protestas que llegaron incluso al centro de la ciudad. Eso estaba, yo andaba por allí. Eso estaba trancado, tomado por la policía, porque bueno, aunque uno no pueda estar diciendo, ay, no, que es que tienen miedo y tal, a los tipos evidentemente no les gusta que les digan que son mala paga, no les gusta que les digas en la cara que estás matando de hambre a este gremio de trabajadores, les disgusta profundamente que haya todavía gente que se atreva a protestar contra el régimen. Y esto en este sentido, más allá de que represente una amenaza que quizá no podemos todavía decir que, ay, miren, el régimen mañana cae, aunque no sería una cosa ilógica decir eso, evidentemente mantiene, como lo decía yo al final de la semana pasada, mantiene una llamarada de esperanza sobre mucha gente y sobre todo sobre la gente que no claudica en este país y que se levanta contra el poder y que se levanta contra las farsas, que se levanta contra la falsa normalización, que se levanta contra el relato falsario de que en Venezuela todo se ha arreglado. Y en ese sentido, pues para mí es enteramente positivo el saldo de esa activación en las calles de la gente, ¿no? Entiendo que las protestas no fueron solo en Caracas, incluso se habla de más de 15 estados de los más de 20 que tiene el país levantados en protesta contra el régimen de Maduro. Y repito, ya en muchos estados lo que ha pasado es que la protesta se ha expandido fuera del tema de las aulas de clase, ya no son solamente los sectores del magisterio, sino que ya hay trabajadores del sector público de distintas dependencias públicas que están levantándose contra el régimen, están pidiendo mejores sueldos y salarios y que están diciendo pues que esto no se aguanta más. Así está ocurriendo en varias partes del país. Especial mención a lo que ha ocurrido durante el fin de semana también en el estado de Bolívar, en Guayana. En Guayana, pues Sidor tenía varios días paralizada también. Entiendo que levantaron unas detenciones allí para tratar de atenazar la situación. Algo que nos hace un llamado incluso a la memoria, lo de Sidor, porque cuando Sidor fue estatizada completamente, como está ahorita, pues que es prácticamente puesta en el suelo, probablemente esos trabajadores que aplaudieron a Chávez cuando tomó aquella decisión, estaba vivo Chávez todavía, no pensaron en las dimensiones o en las repercusiones que todo aquello iba a tener al cabo de unos años. Y la realidad es que al cabo de unos años, Sidor, así como lo que podríamos nosotros ver en otras empresas como Lácteos Los Andes, como lo que ocurrió, por ejemplo, podríamos verlo también con el teleférico. Fíjense, cosas tan disímiles, pero a la vez que van hacia un mismo punto, ¿no? El teleférico de El Ávila, aquí en Caracas, que era privado, era operado por una compañía privada y fue estatizado. Además,
porque los tipos no les bastó con estatizar el teleférico, sino que le cambiaron el nombre al cerro incluso y le pusieron el nombre ese espantoso que le quisieron poner, que Guaraíra Repano, no, ese es el Ávila, o sea, pendejo. Entonces, le cambiaron el nombre al cerro, tomaron la empresa, o mejor dicho, sacaron a la empresa privada que administraba el teleférico, y ese teleférico funciona pues de 12 meses que tiene el año, a veces, en el mejor de los casos, funciona 6 meses y 6 meses no. En otros casos, funciona 3 meses y ¿cómo se llama? Y 9 meses no. Y hay veces que, bueno, ha durado funcionando un mes y el resto del año no funciona. Eso es básicamente la gráfica de lo que hace el chavismo cada vez que toma una empresa. Bueno, asimismo, los sidoristas que aplaudieron la estatización y la famosa nacionalización, ahora sí, de verdad, de Sidor, bueno, tendrían que haber pensado en lo que eso iba a llevar. Pero bueno, no, como la gente se lleva la gente se lleva por la efervescencia del momento, la gente, ay, no, que sigue, con esos nacionalismos chimbos, que si no, ahora esta empresa sí es del pueblo y tal. Bueno, ahí tenemos. Ahí tenemos que todo, la constatación de todo lo que toca el chavismo es como el rey Midas, pero al revés. ¿Mm? Y no digo más porque, bueno, estamos en el horario que estamos y por más grosero que sea yo, que hay gente que no le gusta, tampoco puedo llegar hasta allá, ¿no? Me da hasta pena conmigo mismo. Entonces, el caso es que el país de los trabajadores, el país que está abajo, el país que está en la clase que sobrevive día a día, es la clase donde se hermana, pues el que tiene necesidad, más allá de que sea chavista y no sea chavista, que creo que cada vez los chavistas son más una especie en extinción en este país, dentro de esta fauna política que existe. Allí hay una conjugación de necesidades que lleva a que, bueno, el que es negro, el que es blanco, el que es chavista, el que no es chavista, el que medio ganaba bien, pues ya sencillamente no gana y todo el mundo está pelando, mi hermano, en el sector público. Y entonces eso lleva a esta gente a irse a las calles. Y eso es lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días. Lo que ha pasado arrancando esta semana con este despliegue militar, policial, porque a mí no me lo contaron, yo lo vi, prácticamente el centro de Caracas estaba colapsado cuando yo tuve que evitarlo, fui hacia el este de la ciudad, sabes que yo vivo aquí en el oeste, en el Paraíso, y tuve que ir hacia el centro a hacer una diligencia y bueno, tuve que evitarlo y luego todo eso está acordonado, pues la parte donde digamos, está el Ministerio Público, toda la Avenida Universidad, todas las inmediaciones de la Avenida Urdaneta, o sea, hay puntos de control por todos esos lados, pensando que, ay, bueno, van a tumbar a Maduro mañana, porque le dicen a Maduro Maula, Malapaga, porque le dicen a Maduro hambreador, un tipo que además se supone que viene del sector sindical, que viene supuestamente de las luchas obreras, de las luchas de las clases populares de este país, y es pura paja porque en realidad aquí la gente sigue en una economía de subsistencia y en ese sitio es que estamos parados nosotros ahorita. Más de 15 estados del país levantados en protesta contra los sueldos de hambre. Fíjense qué cosa que no hay que dejar de notar, que son cosas rutinarias, es la comidita, como decía un amigo mío siempre, tú te le puedes meter a todo el mundo con lo que sea, tú te le puedes meter hasta con la mamá, que a todo el mundo le duele su mamá, pero no te le metas con el mercadito. Y el problema es que la gente está pues ahorcada. Además, en una circunstancia que es bien particular, que es la circunstancia del inicio del año, ¿no? Donde la gente viene de un diciembre en el que yo no sé si porque somos venezolanos y yo no sé si como rasgo positivo o negativo todos tiramos la casa por la ventana y me incluyo. Aunque bueno, el que tiene más tira más por la ventana y el que no puede pues un poquito menos. Entonces, pero todo el mundo hace gastos extraordinarios en diciembre. Todo el mundo se vuelve loco, la gente ve un poquito más de plata y entonces, bueno, ¿qué va a hacer? La plata tampoco la va a guardar para llevársela para el cementerio, dirían algunos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en enero está todo el mundo más limpio que el talón de la bandera. Y eso es lo que está ocurriendo. La gente que ya de por sí, entonces, cobró muy pocos bonos al final del año, que se ganó muy poca plata de manera extra al final del año y que las cosas estaban por las nubes, los precios, el relato común que tengo toda la gente que visitó, que vive en otros países y visitó Venezuela al final del año y que todavía algunos están acá, otros ya se fueron. Todo es Venezuela sí está caro, mi hermano. O sea, Venezuela está carísima.
Es más barato estar en Argentina, me han dicho algunos. Hay gente que me dijo, mira, en Argentina se vive con menos de la mitad de lo que gastas en Venezuela. Y Argentina es un país en crisis económica en este momento. Bueno, desde hace como un siglo, ¿no? Pero en este momento Argentina oficialmente tiene una crisis económica. Tiene una crisis de inflación, tiene unas cifras topes de inflación en los últimos años, que no se habían visto en años. Un país que siempre ha tenido problemas con la inflación, pero que después de Venezuela es el país con más inflación de la región. Bueno, gente que viene de Colombia, que Bogotá es carísima. Bueno, están comentando que Caracas está más cara que Bogotá. Gente que vive en Panamá y que jamás se le hubiese ocurrido comprar insumos básicos, comida me refiero, en Venezuela, o mejor dicho, que no hubiese traído comida de afuera, de los Estados Unidos, de la propia Panamá, para pasar temporadas acá, están tomando o tomaron la previsión de traérsela porque dicen, no, es que esto aquí allá en Caracas vale muchísimo más. O sea, un país tan caro como Panamá. Entonces, esta circunstancia especial donde se conjuga diciembre, donde se conjuga unos niveles de vida, pues que prácticamente ya vivir en Caracas pues, se está pareciendo a vivir en Nueva York o en Madrid, o en Santiago de Chile, no sé, que también es tan caro, ¿no? Santiago es carísimo. Eh, Nos lleva a que la gente desesperada salga a las calles, sobre todo el que menos tiene y sobre todo el que vive del diario, ¿no? El que no tiene bienes de fortuna, como Maduro, ¿no? Que tiene un título nobiliario que, como es duque de Valledupar, le quedó una herencia y bueno, está viviendo de la herencia. O Ramos Alú, pues que nunca ha trabajado. Ramos Alú dice que nunca ha trabajado porque él no ha tenido necesidad, porque él es rico de cuna. O Leopoldo, pues que también es rico de cuna, es descendiente de Bolívar, imagínense, o Capriles, que se ha dedicado a hacer vida familiar, o Jorge Rodríguez, que también, el papá me imagino que le dejó una fortuna. Papá que era un hombre tan honrado y tan trabajador, le ha dejado una fortuna a Jorge Rodríguez, ¿para qué va a trabajar Jorge Rodríguez? ¿Para qué se va a preocupar él por el 15 y último? O Diosdado, ¿no? Que viene de ser más o menos así como un vizconde de Monagas, del Furrial, y tiene título nobiliario. No, el común de la gente no tiene título nobiliario, el común de la gente vive del trabajo diario. Entonces, en esa circunstancia andamos. Nosotros vamos a ir rapidito a la pausa y a la vuelta seguimos comentando un poco más de esta desgracia. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 4-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, déjenme decirles que si a mí me tocase hablar a esta altura de lo que está ocurriendo en Venezuela, y de hecho es lo que más o menos trato de hacer, ¿no? Yo tiraría toda mi atención sobre todo a estas protestas sociales, que bendita la hora en la que no se han metido los partidos de lleno en esto. Hay algunos partidos que han apoyado, por ahí vi algunas cosas de Primero Justicia, de 20, María Corina y tal, pero de Delsa Solórzano, pero en la medida en que, fíjense, esto no se ha partidizado, pues estas protestas han cobrado su propio auge. Estas protestas se han incluso arraigado como más legítimas que en otros momentos, porque siento que tienen la capacidad de unir en la desgracia, y esto es muy importante cuando tú tienes unas protestas,
y pues han cobrado una dinámica propia, repito, sin que nosotros podamos decir a esta altura que si esta protesta se extiende, como decía Escarrá, indefinidamente, pues el régimen va a caer. No, pero no deja de ser llamativo. Y no deja de ser llamativo también, hay que decirlo, se lo leía a Luis Trincado la semana pasada, como la prensa internacional, que ya ha tirado a Venezuela prácticamente por el desagüe del olvido, y que cuando habla de Venezuela habla es para valorar los avances o los retrocesos que supuestamente no existen del proceso de diálogo, negociación, entrega, capitulación, sobada de nalgas, como quieran ustedes decirle a lo que ocurre en México entre los representantes del chavismo rojo y del chavismo azul. Más allá de eso, la prensa internacional no reseña nada de esto. EFE, Associated Press, la AFP, Europa Press, Reuters. Se dice poco de las protestas, lamentablemente. Siento que es una cosa que merece ser comunicada más. Y siento que es quizá lo que desde un punto de vista político, porque esto es político, aunque se diga tratando de quitarle un poco el remoquete de político a estas protestas, que son protestas sociales, sí lo son, pero obviamente tienen una causalidad política. El hecho de que esta gente esté pelando y que esté más limpia, como decía yo, que el talón de la bandera, tiene que ver con que políticamente Venezuela no es una democracia y con que en Venezuela está gobernando Maduro, ¿no? O sea, aquí nadie puede pensar que simplemente con subir los sueldos y salarios hoy se va a arreglar el problema, ¿no? El problema es que Maduro siga siendo presidente de este país, por las vías que sea, ¿no? Que ya sabemos no son legítimas y tal, pero el presidente de este país es Maduro, lamentablemente. Y está prácticamente atornillado allí desde el punto de vista de quien secuestra el poder. Pero bueno, esa es otra discusión. Sobre lo que quería llamar la atención era sobre esto, ¿no? De que unas protestas que, aunque puedas decir que son sociales y tal, efectivamente son sociales porque comprometen a un sector de la sociedad y abarcan más que un ámbito político partidista, que es distinto, son protestas que tienen una causalidad política. Y es que en Venezuela, políticamente, pues nosotros estamos en una tiranía, de que en Venezuela no hay manera de que estos reclamos sensibilicen a la élite gobernante, de que es que, por ejemplo, yo tenga una situación en la que como el gobierno se encuentra comprometido porque hay tanta gente en la calle protestando, pues ese gobierno cede posiciones de poder y desde el punto de vista de los salarios dice, bueno, yo les voy a aumentar o les voy a ceder esto por aquí, les voy a dar tantas vacaciones, porque eso amenaza mi permanencia en el poder. No, Maduro sabe que esta protesta quizá no lo vayan a tumbar, aunque lo incomodan. Entonces, como eso es así, como él no siente que lo vayan a tumbar, pues él estira la cuerda lo más que puede y lo más que le convenga, además para jugar con las esperanzas de toda esta gente y para mantenerlas en vilo. Pero son quizá lo más, a esto iba, son quizá lo más relevante desde el punto de vista político que está ocurriendo en este país en este momento. Porque frente a eso, ¿qué hay? Bueno, frente a eso hay un chavismo que está jugando solo. Frente a eso hay un chavismo que, si en este momento se le plantean dificultades, se las plantea justamente este sector de trabajadores del sector público, valga la redundancia. Se la plantean los docentes, se la plantean las enfermeras, se lo plantean los médicos, se la plantean los trabajadores de la industria de Guayana, se la plantean los trabajadores del sector público, de las distintas dependencias del Estado venezolano. No se las plantea Guaidó, no se las plantea Julio Borges, no se las plantea María Corina realmente. O sea, eso no está planteado en este momento. Pero lo que está planteado políticamente es eso. Entonces está jugando solo, habrá que ver cuál es el desarrollo del chavismo de cara a este nuevo año en el sentido de ver cómo se alinean las facciones, que eso es una cosa que a mí me tiene muy observador, observando allí, por ejemplo, qué va a pasar con un Lacaba que había cobrado tanto protagonismo en los últimos meses y que como que le bajaron el volumen, qué va a pasar con figuras desaparecidas del panorama chavista nacional, que es, por ejemplo, el caso de Tarek El Aizami, que está y no está, del propio Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino López, de Jorge Rodríguez, que cada vez, bueno, parece que es más inamovible dentro de este nuevo estado de cosas que ha ordenado Maduro, la propia Delcy Rodríguez. O sea, eso a mí me interesa más ahorita que otra cosa, ¿no? O sea, ver qué va a ocurrir internamente con el chavismo.
Y dentro de la oposición oficial, ¿cuál es el relato? El relato es la viralidad que cobran pues los videos, los segmentos del video en realidad que hizo frente a una webcam Leopoldo López la semana pasada, donde prácticamente Leopoldo López no ha mentido respecto de lo que significan las cosas en las que han entrado otros compañeros de viaje de él, ¿no? Como Julio Borges, como Enrique Capriles, como Ramos Alup. Lo que pasa es que Leopoldo se ha guardado una parte del relato que por supuesto es la que a él le perjudica, con respecto a lo que significa cómo ha manejado las cosas a voluntad popular o cómo las ha manejado él a título propio, ¿no? De, de esa salida de la cárcel aquel 30 de abril. Pero lo que estamos viendo nosotros allí es la eterna pelea en la que hay dos grandes peleas en la oposición de toda la vida. La primera es la que está reavivando Leopoldo López, que es la pelea entre los que quedaron como testamentarios de aquello que alguna vez fue la primera justicia originaria, por decirlo de alguna manera. Esa primera justicia donde estaban, sí, Julio Borges, Capriles, pero también estaba Leopoldo y estaba Gerardo Blay y Carlos Ocariz, por supuesto, y otros tantos más que, bueno, que quizá tenían una figuración nacional menor. Pero esa gente, después de que Primero Justicia se rompió hacia el año 2005, fundamentalmente cuando viene el tema de la elección parlamentaria del 2005, donde la oposición se abstiene, donde Borges era partidario del voto y algunos eran partidarios del voto, pero había un sector de Primera Justicia que quería la abstención, que es la posición que ganó en la oposición completa. Y que además luego allí comienza un problema por el control del partido. Estamos hablando de hace más de 15 años. Es un divorcio que tiene más de 15 años y todavía deja consecuencias, para que vean lo complejo que pueden ser los divorcios en la vida. Leopoldo López, después que se abre y se va a un nuevo tiempo con Manuel Rosales, y Liliana Hernández se va con él, Gerardo Blay se va con él, allí queda una brecha muy profunda, abierta. Y esta gente realmente se detesta. O sea, Enrique Capriles y Leopoldo López, salvo el maridaje tan extraño que constituyeron en el 2012, cuando hicieron el famoso Capoldo, que para mucha gente era impensable, pues parece que personas que quedaron como el agua y el vinagre, pues, el agua y el vinagre y el aceite, quise decir. Son personas que no, o sea, no hay manera de que lleguen a un punto mínimo de acuerdos. Son personas que sin tener motivos, creo yo, para antagonizar de esa forma como antagonizan, pues no se pueden ver. Y esto se extiende a Julio Borges, ¿no? Y esto se extiende a otros de ese grupo de la primera justicia originaria. Entonces, esa es la primera gran pelea de la oposición, la pelea de los dolientes de primera justicia, los que se quedaron y los que se fueron. De todo ese grupo de políticos que en aquella época tenían 30 y tantos años, tenían más o menos la edad mía, y que ya hoy están lindando los 50 o sobrepasan incluso los 50 años y quedaron ahí pues estacionados. Que uno no sabe si esa pelea era más bien la pelea del Colegio del Peñón contra el Colegio del San Ignacio, ¿no? En la década de los 80, de los 90. Porque todos ellos vienen de allí, todos son lo mismo, socialmente no tienen nada distinto, todos vienen de clase media, media alta, del este de Caracas, con unas maneras muy parroquiales de ver la política desde el punto de vista de una gestión mercadotécnica de tipo municipio Chacao, o sea, ese tipo de administraciones. Eso es esa gente. Entonces, yo no entiendo por qué ellos antagonizan tanto, porque todos vienen más o menos. Yo podría entender, por ejemplo, que Julio o que Leopoldo o que Capriles antagonizaran con Rosales. Coño, un tipo que fue adeco toda la vida, que viene del Zulia, que tiene unos modos tan propios de hacer política, coño, es algo totalmente distinto a lo que ellos son. Pero ellos todos son iguales, entonces yo no entiendo cuál es la pelea, pero bueno, esa es la pelea, esa es la primera. Y la segunda, para no extenderme más, la segunda tiene que ver justamente con lo que son los dinosaurios de la clase política opositora, donde por supuesto que el tiranosaurio Rex es Henry Lisandro Ramos Alup, pero hay otras expresiones, allí no, ahí está Barbosa, está el propio Rosales, y hay otros, ¿no? Hay otros más que son dinosaurios, pero claro, cuando uno ve la manada, uno ve que las manitos, ese que tiene las manitos corticas y bicho como asoma los dientes, Ramos Alup.
Eso tiene que ver con un bando de la oposición que es un bando prácticamente venido del precámbrico, o sea, lo sacaron de los libros de historia, de la prehistoria, mejor dicho, ni siquiera de historia. Y esta suerte de nueva camada donde está inserto generalmente un grupo que viene del este de Caracas, que son todos estos muchachos de Primero Justicia, que después se regaron en distintos partidos, fueron primero el Nuevo Tiempo, después constituyeron Voluntad Popular, que es básicamente lo mismo, o sea, es lo mismo. Solo que nos vendieron por una época la idea de que Voluntad Popular era un poco más radical que Primero Justicia y de que se tiraba más a la calle, de que jugaba algo más, digamos, más de ruptura, pero cuando a Voluntad Popular le tocó congeniar con el establishment, lo hizo y lo ha hecho. Entonces, es de esa ruptura, pues, momenticos, no mucho más. Entonces, toda esa política que es un ñemeo, que es una rosca, Acción Democrática a la cabeza, un Nuevo Tiempo, que es como un partido apéndice de Acción Democrática, que dicen que se separaron, pero no, eso es lo mismo. Y Rosales va para donde vaya Ramos Alú y viceversa, eso es lo mismo. Es la otra gran pelea, los muchachos versus, que ya no son tan muchachos, ¿no? Porque les decía, ya están en los 50, versus unos que ya están casi para los 80, que es todo esto que no son muchachos. Y que vienen además de la escuela DECA, que son adecos, porque los de Primero Justicia no son, la mayoría no son adecos, hubo algunos adecos en Primero Justicia, pero la mayoría de los de Primero Justicia o no habían tenido partidos o eran más copellanos, algunos habían pasado por Copey, eran más personas que no habían tenido partido. Entonces, Ramos Alú nunca le ha perdonado a ninguno de estos muchachos la existencia. A Ramos Alú les repugna esta camada de muchachos. Y siempre se los ha querido carajear, eso es lo que le encanta a Ramos Alú, carajearlos a todos y utilizarlos. Entonces, ¿qué ha hecho durante todos estos años? Bueno, en una época montó un pacto con Julio Borges para jugarle para atrás a María Corina, a Leopoldo y a Ledesma, y fue el pacto del huevo frito. El huevo frito era amarillo y blanco, como es generalmente la postura de gallina. Amarillo por Primero Justicia y blanco por Acción Democrática. Ese pacto sirvió para refrenar y para echar paja a todo lo que fue catalogado como la salida en el año 2014, donde se montaron todas estas acciones de calle que supuestamente pues intentaban crear una ruptura con el régimen. En todo ese interregno, Borges, cuadrado con Ramos Alú, jugaron para atrás. Y lo mínimo que uno sabe que hicieron fue jugar para atrás y, bueno, romper la unidad de la oposición en torno a tomar esa estrategia como una estrategia válida para salir del régimen. Lo máximo quizás fue hasta echarle paja a sus propios compañeros, como hay cuentos, pero bueno, eso ya es otra historia. Después, y por eso es que hablo de utilizar y de carajear a estos muchachos permanentemente, son unos muchachos, vamos a ir al corte comercial, después optó, bueno, vamos a ir al corte y después les cuento qué fue lo que hizo este sujeto simpático que es Ramos Alú, que utiliza a la gente a conveniencia, después de que él se cansó de Julio Borges y quiso pegarse a Julio Borges políticamente, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de otras cosas. Pero eso se lo voy a contar después de la pausa para hablar un poco de cuáles son los problemas históricos de la oposición. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando
Y así nos va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, aquí estamos en la única donde usted escuchará esto, donde se permite divulgar este tipo de cosas. Y yo estaba haciendo, no sé por qué, bueno, por el tema de los recuentos históricos o del recuento, porque es uno, de los problemas históricos de la oposición, de cuáles son los dos grandes problemas. Uno es el problema de la ruptura no resuelta de los ex pejoteros o ex primero justicia. Y la segunda es incluso más profunda o más complicada porque tiene que ver con el tema generacional, que es todos estos muchachos que parten, yo entiendo como muchachos, y fíjese, ese tipo me debe llevar a mí 20 años, a Julio Borges debe estar en torno a los que 55 años por ahí, yo tengo 34, pero este grupo que arranca en Borges y termina, podríamos ponerlo en Freddy Guevara o Miguel Pizarro, que tiene más o menos mi edad, para Henry Ramos son todos unos muchachos. Para Henry Ramos son, como él lo dijo una vez, unos lechuguinos, unos petimetres. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay dos momentos claves en la historia reciente de este país en la que se ha demostrado cómo Henry Ramos puede bandearse entre primero justicia y voluntad popular y utilizarlos a conveniencia. Yo les contaba la primera fue hacia el año 2014, Borges, que bueno, también tiene sus ideas, ¿no? Y era tan cultor del voto y la cosa, al menos en aquella época, no sé ahorita, creo que también, no le gustaba pues que María Corina estuviese con Leopoldo metidos a locos en la calle haciendo protestas. No, eso es de loco, eso no, hay que amarrarlo a Ledesma, no, imagínate, vamos a amarrarlo. Entonces jugó con Ramos Alup a desmontar todo aquello, siempre jugó para atrás desde un primer momento. Pero luego la historia es tan macabra y tan siniestra que cuando la oposición supuestamente gana en 2015 la Asamblea Nacional, porque todos votamos en masa y tal, y bueno, y ahora sí, triunfo que fue desconocido pocos días después y que incluso en ese desconocimiento me dio una sentencia judicial, porque aquí no hay justicia, del Tribunal Supremo de Justicia para decir que la Asamblea Nacional prácticamente estaba inhabilitada porque se había excedido en competencias y tal, y que estaba abordando temas que no le correspondían. Y allí se desconoció esa victoria electoral supuesta. Cuando se iba a instaurar la primera junta directiva de esa Asamblea Nacional, ustedes recordarán como yo todo el pugilato que surgió en torno a quién iba a ser el hombre o la mujer que iba a ser el primer presidente de ese parlamento. Y los dos grandes nombres que salieron a colación fue Julio Borges, porque era el jefe de Primero Justicia, y Henry Ramos Alup, porque era el jefe de Acción Democrática. Las dos bancadas quizás más numerosas que tenía la Asamblea para aquel momento en términos de partidos. De hecho, creo que la de Primero Justicia era más grande que la de Acción Democrática si los contabas entre principales y suplentes en aquella oportunidad. Borges empezó una batalla, esa batalla habrá durado unos días, bueno, porque le tocaba a Borges realmente, porque la regla creo que era que quien tuviese la bancada desde el punto de vista de los partidos más grandes, bueno, iba a ser presidente. Pero salieron a conveniencia unos argumentos de que no podía ser Borges porque era muy blandito, que había que buscar un zorro viejo, de ahí viene el tema del zorro viejo con Ramos Alup, que es igualito o más malo que ellos, y por eso es que hay que buscar, porque tiene burdel, hay que ponerlo. Y eso lo hizo correr el propio Ramos Alup, que él era más malo que el chavismo, que por eso es que había que ponerlo. Solo deja correr Acción Democrática y termina siendo Acción Democrática la que tiene la primera presidencia de estas legislaturas después de que la oposición en 2015 ganó la Asamblea Nacional. ¿Y qué hace Acción Democrática o qué hace Ramos Alup en aquel momento? Se cuadra con Voluntad Popular, el mismo partido al que él le había jugado para atrás no más que un año antes de eso, en el año 2014 en la salida, al partido al que él hizo la vida imposible para perjudicarlo durante todas las acciones de calle que Voluntad Popular protagonizó con María Corina y con Ledesma en el año 2014. Ahora, pregúntenme ustedes de qué persuadió Ramos Alup a Leopoldo López o a Freddy Guevara o no sé, a Roland Carreño, a no sé, a quien estuviese a cargo de Voluntad Popular en aquel momento, para que Voluntad Popular, después de que le habían hecho la vida imposible, se cuadrara en un pacto político con Ramos Alup. Yo recuerdo haber advertido
Porque esto no arrancó esto de Voluntad Popular no arrancó, este pacto con Ramos Alú no arrancó en la designación de la presidencia de la Asamblea Nacional. Esto arrancó en la propia campaña de las elecciones parlamentarias. Yo recuerdo haberle advertido a una alta militante de Voluntad Popular, que es amiga mía, lo malo que ellos estaban haciendo al quitarle la única candidatura principal que le habían dado al partido de María Corina en el estado Miranda, que era la cabeza de la lista, que además, oye, creo que era el circuito, que tiene Chacao, un circuito de esos que son facilitos, porque es un circuito tiro al piso. Y que cuando inhabilitan políticamente a María Corina en el 2015, y ella tenía una candidata, que creo que era Isabel Pereira, ellos le quitan la candidatura y se la agarra a Voluntad Popular, pero todo esto obviamente convenido con el segundo de la lista, de aquella oportunidad que era de Acción Democrática, que es un prócer que ahorita a ustedes les va a sonar, porque lo estaban poniendo en la palestra de los medios nacionales como el que iba a sustituir a Guaidó como presidente interino, que es un prócer llamado Luis Aquiles Moreno, que yo les comenté un poco de él la semana pasada, un tipo al que no se le conoce la voz en público. Tiene 40 años en el Congreso, porque fue hasta secretario de la Cámara en alguna oportunidad en los años 90, y nadie sabe cuál es su voz en público. En privado supuestamente habla bastante, ¿no? Y bien, pero en público nadie le conoce la voz. Un tipo que se dedica a una actividad pública y nadie sabe cómo habla. Pero bueno, el caso es que ellos se cuadraron en esa oportunidad y le quitaron el único puesto principal que tenía el partido de María Corina, porque era el partido de María Corina, no era María Corina. Era si María Corina es candidata, y si no le toca a otro. Bueno, no, se lo quitaron. Ella dijo, bueno, no puedo ser yo, mi partido postula a esta señora o a quien sea. No, porque el puesto era para ti. Cuando la Mesa de la Unidad, eso que se llamó Mesa de la Unidad y lo que ahora es la plataforma, toda la vida ha asignado las cuotas es por partidos, no por individualidades. Aquí nunca le han dado un cargo a Ramos Alú. El cargo se lo han dado a Acción Democrática y él pone a quien le dé la gana. Bueno, ese fue el argumento. No es que eso era de María Corina, eso no era para... Y allí comenzó esa extraña relación de arreglo, esa extraña compañía de cama que hicieron Ramos Alú y Voluntad Popular, incluso para que Ramos Alú, con los votos de Voluntad Popular, fuese presidente de la Asamblea en desmedro de Borges. Borges, con quien Ramos Alú hasta ese momento había tenido una conveniencia política para anular a María Corina, a Leopoldo y a Ledesma, con todo lo que significaba el movimiento a la salida. Y así luego eso ha venido a más. O sea, eso siempre ha sido la historia. Ramos Alú cuadrándose o con Primero Justicia o con Voluntad Popular, ¿pero para qué? Para mejora del país, para que se mueva una causa política realmente efectiva que lleve a que Maduro sea desalojado del poder. No, para joder al tercero. Es decir, si está cuadrado con Voluntad Popular es para joder a Primero Justicia. Y si está cuadrado con Primero Justicia es para echarle la lavativa a Voluntad Popular. Ustedes analizan la historia reciente de este país y es eso. Los problemas de la oposición se resumen en eso. En el problema antiguo que tienen Leopoldo y Enrique Capriles, y bueno, está Borges también, y el problema que tiene Ramos Alú con el resto de los partidos de la Mesa de la Unidad, donde él siempre construye un escenario para aliarse con alguno de los otros dos partidos en desmedro de ese tercer actor. Y estos muchachos, porque al final de cuentas sí son como unos muchachos, siempre pican en el anzuelo, siempre agarran y muerden. Y así viven echándose ñema, y así viven dándose deo, y así viven pues poniéndonos a todos en desgracia. Esos son los problemas de la oposición, y esto se reproduce. He traído esto a colación porque ahora Leopoldo López, repito, como lo dije la semana pasada, ha descubierto el agua tibia. Y dice, no, es que hay unos infiltrados y tira para Ramos Alú y habla de Borges. ¿Y por qué se cuadró él o cuadró a su partido, que es peor? Peor que cuadrarse uno individualmente es comprometer a un grupo. Vamos al corte. Pero peor que todo eso, ¿por qué se cuadró circunstancialmente sabiendo todo lo que es Ramos Alú? Porque Leopoldo no nació ayer. Leopoldo tiene en política más de 20 años. ¿Por qué Voluntad Popular ha hecho eso? ¿Y por qué Primero Justicia ha hecho lo mismo? Porque han vivido todos a la sombra de papá Ramos Alú, toda esta vida que lleva el chavismo gobernando este país. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta ya en la parte final de este programa que se ha ido volando y tenemos que aterrizar. ¿Por qué yo hablo de todo esto? ¿Por qué traigo a colación en este momento todo esto? Porque sencillamente por esta circunstancia, que es prácticamente una circunstancia sostenida en el tiempo largo que va desde por lo menos la aparición de algo que se llamaba la Mesa de la Unidad Democrática hasta el día de hoy. Y la Mesa de la Unidad Democrática apareció creo en el año 2008 o 2007. Yo estoy absolutamente seguro que eso que se habla de primarias, que yo no me tomo mucho el tiempo de comentarlo acá, de que cada candidato es mejor y no, a mí me parece que eso es fuera de lugar. Porque no es que candidato es mejor, tenemos sistema electoral transparente, tenemos elecciones libres en Venezuela realmente, podemos decidir. Independientemente si yo pongo ahí al ánima del Papa Emérito, la pongo ahí de candidato, o sea, ese es otro tema y por eso es que yo no me meto en eso. Pero más allá de eso, por la manera en cómo se hacen todos estos arreglos, como se han hecho toda la vida, desde que existe, repito, eso que ahora le llaman la plataforma, que antes fue el G4, que era la MUD, tal, es que yo estoy absolutamente convencido de que, por ejemplo, en un caso tal de que María Corina Machado ganase una elección primaria, jamás le van a permitir que sea candidata de eso. Lo cual me parece que está fuera de lugar. Y eso es lo que me lleva a mí a denunciar este tipo de situaciones y a decirlas, porque esto es una conducta que se reproduce en el tiempo. Esto es una conducta que por no haberle puesto coto nosotros, yo recuerdo bastante cuando en esta emisora se decían estas cosas, nosotros vamos a cumplir, repetimos, como decimos de tanto en tanto, que este año vamos a cumplir 10 años. Como lo decíamos hace 8 años, 7 años, cuando todo el mundo estaba obnubilado por lo que era la astucia y la sagacidad política de todos estos bichos. Eso no se podía decir. Claro, nosotros lo decíamos y esta emisora nos daba la posibilidad de decirlo. Pero por eso es que yo hoy lo recuerdo, porque eso es lo que va a condicionar también el llamado resultado de lo que venga de esa primaria. Jamás Ramos Alup, Rosales, propio Borges, lo meto allí, van a permitir que María Corina Machado sea líder de nada que tenga que ver con ese movimiento. Porque no les interesa. Porque jamás han jugado para eso. Siempre han jugado a otra cosa. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta para nosotros calcular qué es lo que puede pasar a futuro también. Ya esos arreglos se han movido en el pasado y seguirán lamentablemente moviéndose en el presente. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Les agradecemos a todos por estar allí.
y les pedimos que por favor nos acompañen el día de mañana de nueva cuenta cuando estaremos emprendiendo una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, si Dios así lo dispone. Hasta entonces, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750